Muy bien, muchachos, vamos a ver el tercer tema o el tercer tipo de carta de control que se puede armar. Tercer y cuartos tipos de cartas de control que se puede armar. Y ya les había dado un breve intro de qué se trataba esta tabla. Esta es muy similar a la carta de medias. De hecho, las lecturas las vamos a tener ya mostradas en una columna o en una tabla, según sea el caso. Y esta carta se utiliza principalmente en procesos que son procesos prolongados, procesos que son lentos, procesos los cuales o en los cuales no se pueden tomar muestras de un tamaño grande, ¿de acuerdo? Las cartas, tanto la X como la R, principalmente la X, se utilizan en procesos de producción en masa. La carta de individuales en su estructura es similar a la carta de X, sin embargo, se utiliza en procesos los cuales no se pueden detener y al mismo tiempo son lentos y prolongados. Algunos ejemplos están citados en los diferentes incisos. Por ejemplo, el proceso de fermentación del vino o de la cerveza, que ustedes ya vieron que tienen cierto tiempo de duración, son procesos que no se pueden detener. Si tú, por ejemplo, estás intentando monitorear los consumos de electricidad, no puedes tomar muchas muestras porque es un proceso continuo. Entonces, tienes que hacer la toma de una muestra en un determinado punto y esperarte cierto tiempo para seguir haciendo la muestra de consumos de electricidad, consumos de agua, consumos de gas. En el ejemplo que tenemos preparado para el día de hoy, vamos a hablar de la temperatura de un horno. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el video que vimos del proceso de producción de Sabritas, ahí vimos que, por ejemplo, se utilizan calderas con aceite. Y no sé si lo mencionaban en el video, si mal no recuerdo, si se menciona, en el cual el aceite hirviendo no se puede apagar porque en caso de apagarse, el aceite se quema y se tiene que desechar completamente. Entonces, serían pérdidas importantes para la empresa. Para poder hacer monitoreo de ese tipo de procesos, ahí es donde entra la carta de individuales. Y se hacen lecturas comparativas de la primera, segunda, tercera, cuarta y las etapas que tú decidas monitorear. ¿De acuerdo? La forma de calcular tanto la línea central con la cual nosotros vamos a comparar, así como los límites de control, se parecen mucho a la carta X que nosotros utilizamos. De igual forma, aquí nosotros vamos a utilizar medidas de rangos, solo que los rangos van a tener una característica particular, no van a ser rangos de las muestras como nosotros tomamos en la carta X, sino que van a ser rangos comparativos entre lecturas. A ese tipo de rango usualmente se le conoce como rango móvil, ¿de acuerdo? La forma de calcular los límites de control, tanto de la forma para la carta de individuales como para la carta de rangos, es muy similar a la que se utilizó en carta X y en carta R. Muy bien. Y la mejor forma de mostrarles cómo trabaja esta carta, pues va a ser con un ejemplo. Y ahí lo tenemos. Es un proceso en el cual se ejemplifica eh, un proceso que sigue una empresa para hacer, valga la redundancia, impresiones en láminas de acero. ¿Ok? En este proceso se utiliza un horno, el cual tiene un valor nominal de temperatura de 125 grados Celsius y la tolerancia que maneja el horno va a ser de más menos 5 Celsius. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros durante el proceso tenemos un incremento o decremento de las tolerancias de temperatura? Bueno, el problema señala que vamos a tener problemas en la calidad final de impresión, ya sea porque se salga para abajo o se salga para arriba. Y para poder monitorear el proceso, lo que nosotros vamos a hacer es tomar 24 lecturas consecutivas de la temperatura del horno y lo vamos a ejemplificar en una carta individual. Aquí tenemos las 24 lecturas que se registran. Los periodos de tiempo pudieran ser, por ejemplo, diarios, pudieran ser 2 veces al día. El problema no lo ejemplifica, sin embargo, para efectos de práctica no es necesario. Nosotros tenemos 24 lecturas de temperatura tomadas en ciertos periodos de tiempo con intervalos de tiempo similares y lo que obtuvimos fue lo que aparece en pantalla. Si me ayudan, le pueden tomar una impresión de pantalla, lo mandan por el grupo de WhatsApp para que ya tengan la información. Y también aquí tenemos la información del problema a trabajar. ¿Ok? Entonces ahí están las 24 lecturas, miren.
las 24 lecturas de temperatura. El archivo que les mandé se los mandé en formato de tabla. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros agreguemos en la primera fila se va a replicar con el mismo formato hacia la derecha. Entonces, la primera información que nosotros vamos a determinar del lado derecho en la columna C va a ser para rangos móviles. ¿Ok? Y el rango móvil, lo que vamos a hacer es calcular el valor absoluto de la diferencia entre dos lecturas. Podemos entender que el primer rango móvil que es posible calcular es a partir de la segunda muestra. ¿Por qué a partir de la segunda muestra? Porque aquí tenemos el comparativo del valor de temperatura que obtuvimos en la segunda muestra con el valor de la primera. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Le voy a decir igual y ocupo calcular el valor absoluto. Entonces voy a decirle abs para que despliegue la forma de valor absoluto. Y aquí lo único que ocupo es una diferencia de valores. Ocupo el valor absoluto de la diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior. Entonces le voy a decir lectura actual menos la lectura anterior. Como tiene formato de tabla, nada más le voy a decir deshacer y lo voy a arrastrar hasta abajo. Y ahí aparecen los diferentes rangos móviles. Por ejemplo, podemos observar que en el primero es 2.4. El valor absoluto de la diferencia de 127.5 y 125.1 es 2.4. Aquí, por ejemplo, el siguiente me da 4.8. El valor absoluto de la diferencia entre 122.7 y 127.5 es 4.8. Y así de forma sucesiva lo calculo con todos los demás. Al igual que con la carta X y con la carta R, para estos ocupo el valor medio. Como tiene formato de tabla, solamente me voy a posicionar en la parte inferior de toda la columna y donde aparece la flecha hacia abajo le voy a pedir que me dé el promedio. Y ya me lo da. Si a alguno de ustedes no le llegara a aparecer en formato de tabla, pues sabemos que la fórmula del promedio es igual, promedio, selecciono toda la columna y ya lo obtengo. Entonces, de este lado, pues me va a aparecer lo mismo, requiero también el promedio. Y ahí ya lo tengo. Entonces, estos dos valores me los puedo traer o los voy a traer para la carta tanto de individuales como para la carta de rangos móviles. ¿Ok? Ya tengo los dos valores de los promedios, tanto de las temperaturas recopiladas en las 24 muestras, como de los rangos móviles, que si ustedes notan, tengo 23 rangos móviles. Al primero no le puedo calcular, por obvias razones. Como ocupo la referencia de la lectura actual con la lectura anterior, a este no le puedo calcular rango móvil. Ahora, voy por la primera. Recuerden que aquí nosotros establecíamos, ya no lo voy a hacer a mano, ya no me voy a llevar el proceso a mano, lo voy a hacer todo en Excel, salvo los cálculos para los límites de control de la carta de individuales y de la carta de rangos móviles para ejemplificarlo nada más. Aquí, por ejemplo, voy a colocar una columna que sea la línea central de la carta de individuales. Lo voy a abreviar como CI y ahí ya la tengo. Ahí está mi línea central para la carta de individuales. Entonces, para esta, como ya tengo formato de tabla, es muy sencillo. Le voy a poner igual y lo voy a igualar al valor que me dio como promedio de todas las lecturas de temperatura del horno. Al decirle aquí temperatura del horno, lo replica para todos. Esa es una de las grandes ventajas de utilizar el Excel y las herramientas del mismo. En este caso, por ejemplo, el formato de la tabla. Aquí, por ejemplo, voy a colocar el límite de control superior. Lo voy a cerrar para la carta de individuales. Voy a colocar el límite de control inferior también. Lo voy a cerrar para la carta de individuales. Ahorita los vamos a calcular en un momento. Y esto es, o estas son las columnas, perdón, que vamos a utilizar para la carta de individuales. Del lado derecho voy a colocar tanto la línea... Profe, ¿cómo Mande. hizo la línea central? Aquí la voy a replicar otra vez, mira. La voy a hacer para la carta de rangos móviles. Lo voy a abreviar como CRM, carta de rangos móviles. Y voy a colocar la columna tanto para los límites de control superior de la carta de rangos móviles, como para los límites de control inferior de la carta de rangos móviles. Vamos a hacer dos gráficas entonces. Claro, vamos a hacer la carta de individuales
y vamos a hacer la carta para rangos móviles. Ok, ahorita me preguntaban cómo armábamos la línea central, cómo la había obtenido. Vamos a hacer el cálculo tanto para la línea central como para los límites de controles superiores e inferiores, perdón, de las dos cartas. Ahorita, por ejemplo, para la línea central de la carta de rangos móviles, se arma igualito que la línea central para la carta de individuales. La línea central se supone que es la referencia de tu proceso. En el caso de la carta de individuales, fue el valor de 126.97 grados, que es la media de la temperatura del horno después de las 24 lecturas. En el caso, por ejemplo, de la línea central para la carta de rangos móviles, es exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, mi referencia es el rango móvil medio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir igual y lo voy a igualar a este valor. Como toda esta carta que nosotros estamos utilizando tiene formato de tabla, al momento que yo le digo igual, lo replica para todos, para todas las filas de los valores y lo voy a poder tomar como referencia. Aquí tengo los valores de las diferentes temperaturas. Esta tabla es la que teníamos en la presentación de PowerPoint para la explicación de la carta de individuales. ¿Qué es lo que ocurre? Yo necesito calcular los rangos móviles, ya explicamos cómo se calculaban. Ahorita vamos a colocar la tabla que nos da. Y para nosotros es sumamente importante realizar los cálculos para, ¿dónde estamos? Aquí estamos, para tanto la línea central como los límites de controles superiores e inferiores. Entonces, aquí aparece la forma de calcularlos. Para el límite de control superior, yo lo que voy a hacer es al valor de referencia, que es la media, le voy a sumar 3 veces la desviación muestral. Para el límite superior, voy a sumar 3 veces la desviación muestral. Y para el límite inferior, le voy a restar 3 veces esa misma desviación muestral. ¿De acuerdo? Vamos a irnos a la explicación sobre el escritorio, ¿les parece? En el caso, por ejemplo, de la referencia, esta no tiene problema. Para la carta de individuales, la media no tiene problema. La media es el valor promedio de temperaturas que nos dio 126.97 Celsius. ¿Cierto? Ese lo obtuvimos en la tabla de Excel. Vayan a la tabla de Excel y ahí lo vamos a encontrar. Es este valor de media. Ahora, ¿qué es lo que ocurre para el límite de control superior? Para el límite de control superior, el valor se calcula con la fórmula que tenemos acá arriba. Es el valor de referencia más 3 veces la desviación muestral. Y la desviación muestral, ¿cuánto nos daba? Según la fórmula, la desviación muestral la calculo haciendo la división del rango móvil medio entre el valor de D sub 2. Ahorita vamos a ir a la tabla para encontrar este valor. Desviación muestral es igual a rango medio dividido entre el parámetro D sub 2. ¿De acuerdo? Veamos. Para el cálculo de la desviación muestral, que la tengo acá arriba, voy a hacer rango medio. ¿Cuánto me dio el rango medio? Vayan a la tabla de Excel. 2.28. Es correcto, me dio 2.287. Y ese lo voy a dividir entre el parámetro de sub 2. ¿Dónde está el parámetro de sub 2? Ese parámetro está en la tabla. Profe, siempre va a ser de sub 2. Claro que sí. De hecho, en la tabla se marca que el parámetro de sub 2 es el que se utiliza para el cálculo de la desviación. Mira, aquí está. ¿Qué ocurre? Que el parámetro de sub 2 yo lo voy a obtener considerando el número o el tamaño de la muestra. En este caso particular, mi muestra se va a tomar con el valor de n igual a 2. ¿Por qué n igual a 2? Porque estoy utilizando dos valores para el cálculo del rango.
el valor necesario para el parámetro D sub 2 es igual a 1.128. Y es el que voy a anotar acá abajo. Profe, no entendí por qué Punto. elegíamos 2. ¿Por qué elegimos 2? ¿Cómo calculaste el rango medio? Perdón, el rango móvil. ¿Cómo calculaste el rango móvil? Pues, Desde el segundo renglón. Comparaste la lectura actual con la lectura anterior. Entonces, ¿cuántos valores de rango estás considerando? El actual y el 2. anterior. Estás considerando 2. Por eso el tamaño de n lo fijamos como 2. O sea que si estábamos en el renglón 3, hubiéramos considerado 3. Por supuesto que no. ¿Cuántos hubiéramos considerado? 2. Hubiéramos 2 el considerado también anterior, 2. sí, Porque cierto. a pesar de que tú vayas brincando de niveles, a pesar de que se vaya moviendo, siempre vas a tomar 2, el actual y el anterior. ¿Ok? Vámonos para acá. ¿Cuánto me da el valor de la desviación muestral? A 4 Redondeado a decimales. mí me da... Espérame. A ver. Me da 2.0274. 2.0274. Ahí está el valor para mi desviación. ¿Ok? Ya con este valor, para mí es muy sencillo calcular el límite de control superior e inferior para la carta de individuales. ¿Cómo calculo el superior? El superior lo calculo sumándole a la referencia 3 veces el valor que acabo de calcular. Entonces, me quedaría 126.97 más 3 veces 2.0274. Y el límite de control inferior, ¿cómo lo calculo? 126.97 menos 3 veces el valor que acabo de calcular. ¿Cuánto me da? Profe, yo no alcanzo a ver el papel. Me sale el cuadrito bien chiquito. ¿En No sé serio? si Selecciona por los eso tres nomás puntitos. lo estoy escuchando, pero no puedo ver los números. Puedes Selecciona anclar. los tres puntitos al lado de la Ánclalo. imagen del profe. Ánclalo, Ana Laura. Gracias. Ana Laura. Ana Lucía, perdón. Ánclalo, hija. A mí LCS me salió 133.05. 133.05. Y LCI me salió 120.88. 120.88. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuánto les da? Sí, me da lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta es la manera manual de calcular los límites de control. Obviamente, nosotros no vamos a utilizar esta manera en un proceso productivo. Nos vamos a ir a una hoja de cálculo y vamos a introducir los valores. Por ejemplo, para el límite de control superior de la carta de individuales, vamos a replicar este mismo proceso que seguimos en el papel. ¿Cómo quedaría? Sería igual al valor de referencia. ¿Quién es? Es 126.97 más 3 veces la multiplicación ¿de quién? Es una división. Es una división. Es el rango móvil medio entre el valor de D sub 2. El valor de D sub 2 para n igual a 2 era 1.128, ¿cierto? Y ahí lo replica para toda la columna. Mira. Y de nueva cuenta, el límite de control inferior, ¿cómo lo calculo? Pues es igual o prácticamente igual que el límite de control superior, pero en lugar de sumar, lo voy a restar. Entonces, se va a repetir prácticamente la misma fórmula. Referencia o media de temperatura menos 3 veces el producto de
la división entre el rango medio entre 1.128, que es el valor de D sub 2, para un tamaño de muestra igual a 2. Y ahí lo tengo. Y son exactamente los mismos valores que acabamos de obtener. Ya con estos valores, aquí a la hoja le voy a poner datos de temperatura. Y para formar nuestra carta de control, que en este caso es una carta de individuales, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la columna de la temperatura y voy a seleccionar también las 3 columnas de línea central y los límites de control. ¿Ok? Y una vez seleccionado, le voy a decir insertar. Me voy a ir a los gráficos recomendados y aquí me aparece, mira. Entonces lo voy a mandar a una hoja por separado para verlo en toda la pantalla, para verlo más claro. Le voy a poner carta de individuales. Y ahí lo tengo. ¿Ok? Vamos a colocar en los títulos, que es algo que sí nos ha faltado hacer para los demás, porque en las actividades asignadas lo vamos a pedir. En el título del gráfico, ¿cómo le pondrían? Le pondríamos, por ejemplo, a mí se me ocurre ponerle registro de temperatura del horno. Del horno 1, suponiendo que hay más hornos en la planta, ¿no? Ajá. Aquí, por ejemplo, lo vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que se vea que es un proceso importante. En el eje de las Ys o en el eje vertical, ¿qué es lo que voy a colocar? En el diseño vamos a agregar un título para el eje. ¿Qué representa el eje vertical o el eje de las Ys? Temperatura del horno. ¿En qué está dada? En grados Celsius. ¿Y el eje horizontal qué representa? El eje horizontal representa las muestras de temperatura. Se tomaron 24 muestras. Y ahí lo tenemos. Para ver los puntos, lo que voy a hacer es seleccionar la línea de unión entre todos ellos. Le vamos a dar formato. Y en el formato, en la pestaña de marcador y en opciones, vamos a seleccionar el marcador integrado. Le vamos a poner el círculo convencional. Y ahí está mi carta de control ya. ¿Está en control estadístico el proceso de lectura? Sí. Seguros. Para mí sí. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Hay 5 Pues- patrones de comportamiento que se pueden analizar. ¿Cómo puso los puntitos? Los puntitos los pusimos seleccionando la línea de unión. Le di clic derecho, me fui a formato de serie de datos. Y aquí hay una opción que dice, es el de la cubetita de pintura, en marcador, opciones de marcador. Y ahí los agregas.
Entonces, la pregunta era, ¿mi proceso está en control estadístico o no? Pues parece que sí, porque no se ve ningún patrón. Hay Pero, puntos cerca de la línea central. No hay puntos consecutivos tantos como se necesitan para ni por ¿Cuán- encima ni por debajo. ¿Cuántos se necesitan? Puntos Eran consecutivos. como 8. son al menos 6, ¿no, profe? Eran 8 para verificar el patrón de desplazamiento. Sin embargo, el patrón de tendencias, ¿cuántos pide? Al menos 6 y al final son 6. Exactamente, mira. Aquí hay Ah, no me acordaba de eso. 6 puntitos, mira. ¿Mi proceso está en control estadístico? No. No. Cuando yo te pida en las tareas o en el examen que me especifiques o que me des la interpretación de la carta de control, yo esperaría, por ejemplo, aquí, fíjate, se puede interpretar como que son 5 o son 6. Yo aquí les recomiendo que sean un poquito más estrictos. Aquí yo estoy viendo 5 a partir de que este es el primero que es creciente. 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, estos 6 muestran tendencia de comportamiento ascendente. Entonces estoy siendo un poquito más estricto y este también lo estoy tomando como tendencia de comportamiento ascendente. Acuérdense que el patrón de tendencias puede ser tanto para arriba como para abajo. Cuando ustedes entreguen la interpretación de la carta, la interpretación que debe decir, el proceso de temperatura del horno no está en control estadístico. Se presenta el patrón de... ¿Qué patrón se presenta? El de tendencia no fue el que mencioné. Exacto, se presenta el patrón de tendencias de los puntos 19 al 24 o de las lecturas del 19 al 24. ¿Ok? Entonces tú vas a analizarlo con todos los patrones de comportamiento y al final en la conclusión me vas a decir si está en control o no, y si no lo está, ¿qué patrón es el que se presenta? ¿O qué patrones son los que se presentan? Porque existe la posibilidad de que cuando tú tienes un proceso productivo, se pueda presentar por lo menos uno, pero también existan más de uno. Ahora, vamos terminando el ejercicio calculando la carta para rangos móviles. ¿Les parece? Aquí tengo mi hoja de Excel y mis datos aparecen de este lado. Mencionamos que los límites de control, tanto superior como inferior, para la carta de rango se calculan exactamente igual. Entonces, en la carta de XR, nosotros mostramos que la carta de rangos se calculaba con una multiplicación entre parámetros. Utilizábamos el parámetro de sub 3 y de sub 4. ¿Cuáles eran esos parámetros o dónde los puedo recordar? Pues los puedo recordar aquí en mi tabla de construcción para cartas. Para la carta R se utilizaban el parámetro de sub 3 y de sub 4. ¿Ok? Y en este caso, por ejemplo, estoy utilizando un tamaño de muestra de n igual a 2. Por lo tanto, el parámetro de sub 3 va a ser 0 para la carta de rangos móviles y el parámetro de sub 4 va a ser 3.267. ¿Para qué me sirven estos? Para construir los límites de controles superior e inferior, perdón, superior e inferior. Entonces, para el límite de control superior de la carta de rangos móviles, ¿se acuerdan cómo era? Era media de los rangos por 3.267, que es el valor que acabamos de ver ahorita en la tabla. Y se repite hasta abajo. Y en el valor del límite de control inferior, misma historia. El valor es igual a media de rangos móviles que multiplica al factor, que en este caso es 0. Y se replica para todos con 0. Ahora, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes tracen la gráfica cuando tracen la carta de rangos móviles, si ustedes, por ejemplo, seleccionan esta celda que está vacía, pues resulta que cuando ustedes intenten graficar, no les va a aparecer la gráfica. Entonces, la recomendación es que lo tomen a partir del primer dato que tienen para rangos móviles, que en este caso es a partir de la segunda lectura.
Entonces tomamos este. Mandija. En el superior de la carta de rango móviles lo Sí. multiplicó la media de los rangos móviles. ¿Por qué? Por 3.267. Ese es el valor que nos marca la carta. No comprendí por qué eligió esos datos. Sí sé de dónde los sacó, pero no sé por qué eligió el 2. Lo que sucede es que si tú recuerdas, el día de ayer nosotros mostramos cómo construir la carta de rangos. Y entonces, en la carta de rangos, me voy a salir un poco de aquí para moverme más rápido. En la carta de rangos, nosotros indicamos, como dijimos que se calculaba exactamente de la misma manera, aquí está la forma de calcularlos. Mira, el parámetro D sub 4 por la media de los rangos me va a dar el límite de control superior en una carta R. Entonces, independientemente que estemos calculando rangos móviles o rangos de muestras, la forma de calcular los límites de control para una carta R son los mismos. Para el superior usamos D sub 4 por R y para el inferior usamos D sub 3 por R. Esos parámetros yo los puedo ver aquí, mira. D sub 3 y D sub 4. Y como estoy utilizando el tamaño de muestra de n igual a 2, el D sub 3 vale 0 y el D sub 4 vale 3.267. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias. Entonces en las cartas individuales siempre va a ser el número de muestra 2, ¿o no? Exacto. En la carta de individuales, n siempre va a valer 2, porque la comparación es entre la lectura actual y la lectura anterior. Cuando ya estés construyendo una carta X, bueno, ahí te tienes que fijar cuál es el tamaño de muestras que está recopilando. Ya obtuvimos los valores tanto de el rango móvil como de la línea central y los límites de control. Entonces voy a seleccionar toda la columna de rangos móviles y voy a seleccionar también las columnas de línea central y límites de control. Profe, Mándico. ¿cómo hace eso? ¿Cómo hago qué? De seleccionar una y ignorar las demás. Control. Con la tecla control. Selecciono esta y oprimo la tecla control. Y ya puedo seleccionar todas las demás. Control o command, según la computadora que estés usando. Y entonces, una vez hecho eso, me voy a insertar y en gráficos recomendados me debe aparecer, mira. La voy a mover a una hoja sola. Esta va a ser carta rangos móviles. Y ahí la puedo ver. Para ver los diferentes puntos, sigo las mismas instrucciones que en la anterior. Me voy a formato. Selecciono marcador. En opciones de marcador, selecciono integrado. Y dependiendo cómo lo quieras mostrar, igual si lo quieres mostrar con cuadrados, adelante, o con triángulos, adelante. La idea es que se puedan ver los diferentes puntos de la carta. Y ahí los puedo ver, mira. Y en el caso de la carta de rangos móviles, pues no se puede ver un comportamiento que sea, o que me pueda hacer concluir que hay un proceso fuera de control. Algunos pudieran analizarlo como alta variabilidad, pero de nuevo, los límites de control están muy lejos. Este sí tiene varios puntos cercanos a los límites de control. En este caso a 0. Tiene 1, 2, 3, 4, 4. 4 de 24, es una sexta parte. Recuerden que para considerar lo que está fuera de control, por alta variabilidad, que sería el patrón número 4 que nosotros analizamos, tendrías que tener la mitad. ¿Ok? Pudiera ser signo de alarma que llegaras a tener, por ejemplo, una tercera parte. Ya tendrías que enfocarte en analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué se están presentando tantos puntos de forma alterna, cercanos a los límites de control.
Y pues ya la edición, ya vimos cómo se hace. En esta ocasión la podemos dejar así. Y ahí tenemos las dos cartas. Ahora, si volvemos a analizar así rápidamente el proceso que nosotros tenemos en la hoja de Excel, nos vamos a ir a la carta de individuales, que es esta. Y resulta aquí interesante lo siguiente. Si bien es cierto, fíjense bien, si bien es cierto que está dentro de control utilizando desplazamientos, no lo está por tendencias. Ahora, nosotros tenemos valores nominales. El proceso, para que funcione correctamente, especificaba que yo debo tener una temperatura nominal de 125 Celsius más menos 5 Celsius. Entonces, nominalmente, la temperatura debe oscilar entre 120 y 130 según la especificación. Observen qué pasa en este punto. Este punto representa muy bien lo que nosotros mencionábamos cuando empezamos a ver el tema. Una cosa es que tú puedas tener un proceso dentro del control estadístico y otra cosa es que puedas cumplir con lo que el cliente te pide. Y el cliente te pidió una especificación de 125 más menos 5. Y ve este punto donde está. Y ve este punto donde está. Nosotros estamos viendo que mi proceso presenta el patrón número 2, que es el patrón de tendencia. Sin embargo, si yo empiezo a analizar punto por punto los diferentes valores y tomo en consideración qué me pidió mi cliente, resulta que yo tengo 2 puntos que están comprometiendo el proceso. El proceso está ligeramente desplazado hacia arriba. De hecho, si ustedes observan, me voy a ir a la tabla de datos. Si ustedes observan, la temperatura media está casi 2 grados Celsius arriba de lo que me pidió mi cliente o de lo que pide la especificación para este proceso en particular. Entonces, el proceso ya se desplazó hacia arriba en la temperatura. Me pide 125 y yo estoy entregando casi 127. Mi proceso está fuera de control porque presenta el patrón de tendencias, pero al mismo tiempo podemos observar que hay 2 puntos que se están saliendo ya de la temperatura nominal que me pidió el cliente o de las tolerancias que me pidió el cliente. Esto es lo que les comentaba. Esta es la parte que Excel no hace. Es la parte que Minitab no hace. Bueno, parcialmente lo hace, que es la parte del análisis. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios?